vamos a hablar de una enfermedad que es digestiva, pero que tiene un alto compromiso respiratorio o pulmonar. Se llama el reflujo gastroesofágico, que se puede presentar tanto en niños como en adultos. Eh, Cuando nosotros nos alimentamos, desde la primera infancia hasta la edad adulta, al comer, pasa el alimento por el esófago, llega al estómago y luego pues aquí pasa al intestino delgado, se metaboliza y se absorben los alimentos. En condiciones fisiológicas, en los niños pequeños de primeros meses, de los lactantes, entre el esófago y el estómago hay un esfínter, es decir, una valvulita, que en muchos niños no está madura todavía y se llama el reflujo gastroesofágico fisiológico, porque eso es por falta de madurez y a los 3 4 meses eso se madura y ya no hay problema. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que cuando este esfínter está con un problema de mala acción, o sea, no cierra completamente, permite que el contenido del estómago, que es un contenido ácido, porque en el estómago hay una serie de ácidos y jugos gástricos que van a actuar para digerir los alimentos, al este contenido que está en el estómago, que es ácido, ascender hacia el esófago, produce una irritación que se llama y que da lugar a la enfermedad del reflujo gastroesofágico y que puede, pues generalmente, dar manifestaciones digestivas, así como también extradigestivas y complicaciones. ¿Cuál es la sintomatología de esta enfermedad? En los niños pequeños, decíamos, hasta los 3 4 meses, ellos pueden ser vomitadores de una forma fisiológica, porque su esfínter no maduró, o su valvulita no maduró. Luego de eso ya tiene que madurar y ya tiene que ser, si aparece, ya es patológico, es decir, es un problema de salud. Ahora, ¿qué pasa en el niño cuando ocurre esto? Generalmente es un niño que llora, porque ese contenido ácido que va del estómago hacia el esófago irrita el esófago que tiene otro pH y va a producir un llanto intenso porque produce dolor. Y como él no lo sabe manifestar, va a llorar siempre. Y el otro síntoma cardinal es el vómito. Son niños vomitadores que comen y a los pocos minutos regurgitan, vomitan y eliminan el alimento. Entonces, eso queda lugar en estos niños. Primero que empiece a dañarse ese esófago, a producir esofagitis, pueden producir hasta verdaderas úlceras y también hay un déficit pondoestatural, es decir, ese niño no va a crecer ni en talla ni en peso porque no se está alimentando bien, porque sus alimentos están regurgitando, regresándose y los está vomitando. Entonces, esto es la parte digestiva. En los adultos también ocurre igual. En los adultos también, por diversas condiciones, sobre todo el sobrepeso, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco y algunas otras patologías, hacen que el contenido del estómago regurgite y se produzca este reflujo gastroesofágico, que en el adulto se caracteriza, ese sí, con dolor. Un dolor retroesternal, primero es como un ardor, una pirosis, como gases, y atrás de la parte posterior del tórax va a sentir esa regurgitación, esa pirosis, ¿no? Pero también hay ardor, como que podría ocurrir en una úlcera, y también pues hay un dolor a veces retroesternal que se puede confundir hasta con un problema del corazón, porque es un dolor muy agudo cuando esto ha evolucionado mucho. Y eso pues indicábamos que en el adulto se debe muchas ocasiones al sobrepeso, a las dietas exageradas, con muchas frituras, con muchas cosas muy picantes, muy contaminadas, al alcohol, al tabaco, al abuso del café, puede producir esto y que esto tiene un tratamiento, ¿no? En primer lugar, el diagnóstico. El diagnóstico es con el gastroenterólogo, a través de una endoscopía o a través de medir el pH. Se mide el pH del estómago y del esófago para ver, pues, la presencia o del aumento del pH, del potensol de hidrógeno. Vamos a encontrar aumentado en ese esófago y vamos a darnos cuenta de que algo está ocurriendo. Y ahí viene luego el tratamiento. El tratamiento en el adulto es, pues, con los antiácidos, con los bloqueantes beta 2, con los bloqueantes de la bomba de protones, es decir, una serie de medicamentos que puede utilizar, que utilice generalmente el gastroenterólogo una vez diagnosticado. E incluso en algunas ocasiones este reflujo puede producir un problema que se llama hernia hiatal o hiato esofágico, y esa muchas veces tiene que ser sometida a intervención quirúrgica. Eso es lo que ocurriría en el adulto. Ahora, en el niño, ¿qué ocurre? Cuando tenemos esos niños que son vomitadores, que tienen problemas, que no ganan peso, aquí en el niño viene otro problema, que es una manifestación respiratoria. Es decir, de un problema digestivo pasamos a un problema respiratorio que muchas veces lo confundimos y no lo podemos diagnosticar. ¿Qué ocurre en estos niños que tienen reflujo gastroesofágico permanente? Ese contenido del esófago hace que se irrite,
la vía respiratoria alta y que dé lugar a que empiece a haber secreciones, es decir, empieza a haber mucha flema en el árbol respiratorio, empieza a destruirse los hilos, unos vellosidades que sirven para limpiar el árbol respiratorio y se empiezan a destruir y empieza a disminuirse la luz del bronquio. Y a su vez, este actúa a nivel de receptores del sistema nervioso central y empieza a aparecer la tos y empiezan a cerrarse los bronquios. Entonces, ¿qué ocurre en estos niños? Que inicialmente eran vomitadores y después observamos que empiezan a tener problemas respiratorios frecuentes. Por ejemplo, un niño que es tosedor, pero al examen físico no encontramos nada, entonces no sabemos por qué tose. Y esto es justamente un niño tosedor que no se encuentra causa, hay que buscar si se trata de un reflujo para poderlo diagnosticar y poder realizar el tratamiento correspondiente. Doctor, ¿cuál es más peligroso, para los niños o para los adultos? No, para los niños, por supuesto, porque también es una causa de muerte súbita de lactante. No sé si alguna vez conversamos aquí sobre la muerte de cuna. Esa es una de las causas, el reflujo gastroesofágico, ese contenido del esófago que asciende del estómago, que asciende al esófago, puede irse a las vías respiratorias y producir la muerte de cuna o muerte súbita del lactante. También puede producir niños que tienen periodos o neumonías recurrentes. Pacientes que le hacemos el tratamiento correspondiente, niños que le hacemos el tratamiento correcto de neumonía y que después de unos meses están nuevamente con neumonía. Estas neumonías recurrentes hay que buscar causas. Y una de las causas puede ser el reflujo gastroesofágico. ¿Se puede prevenir el reflujo? Por supuesto. Aquellos niños también que tienen asma difícil de curarla, que tenemos niños que tienen episodios de crisis de asma frecuentes y que a pesar del tratamiento con los broncodilatadores, con los antiinflamatorios, todo lo que hacemos para un niño asmático no mejora. Hay que buscar cómo causa justamente este reflujo gastroesofágico. Entonces, como vemos, de un problema digestivo, estamos viendo que puede también dar manifestaciones respiratorias y muy fuertes. Niños que tienen neumonías frecuentes, tosedores crónicos, asmas que no se pueden curar fácilmente. Todo esto hay que pensar en que pueda tratarse de un reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿se puede prevenir? Sí, por supuesto. En primer lugar, técnica de alimentación. A los niños hay que, pues desde los primeros días de nacido, luego de que han lactado, ya sea el seno materno o ya sea el biberón, nosotros decimos que siempre tiene que ser el seno materno, por lo menos hasta los 6 meses. Niños que luego de que han lactado, han mamado, hay que ponerlos en posición supina, es decir, arriba al hombro, por lo menos 15 minutos, para que por gravedad esos alimentos bajen en caso de que tenga alguna alteración de reflujo fisiológico, es decir, un reflujo normal que ocurre en algunos niños porque no madura todavía su esfínter gastroesofágico. Entonces, al tenerlo en posición de paradito en el hombro, sin moverlo mucho, va por gravedad a descender y vamos a evitar que se presente. Luego, se trata también de que la cuna o la camita donde va a dormir el niño tenga una elevación de 30 grados, es decir, que no quede horizontal, sino un poquito alzadito. Todos esos niños vomitadores hay que tratarlos así para que por gravedad no vaya a ocurrir esto. Y la otra cosa es dar la alimentación fraccionada, es decir, que no se llene el niño, no darle su alimentación, su seno, lo que sea que come fraccionado, menos cantidad, más seguido. Igual cosa ocurre en el adulto. En el adulto nosotros indicamos que los pacientes que tengan facilidad para esto, sufran de úlceras o que ya estén teniendo problemas de pirosis, estos pacientes deberían en la noche comer muy poco o comer alejado de la hora de dormir, porque resulta que al acostarse empieza a regurgitar y esto puede dar lugar a la presencia de este reflujo gastroesofágico. Entonces hay algunas formas de prevenirlo. Entonces hemos dicho que en los niños una es la técnica de alimentación. Dos, cuando vemos que un paciente es vomitador y ya pasó los 4 meses y sigue vomitando, eso puede ser ya una alteración patológica, es decir, ya no una cosa fisiológica o normal, sino un problema de enfermedad. Y ese paciente o ese niño tiene que ser pues llevado a un médico para que sea valorado y se le realice su tratamiento. En los niños se utilizan algunos medicamentos como la domperidona, como la metoclopramida, como los antiácidos y otros medicamentos que pueden ayudar a que disminuya esa cantidad de vómito hasta que se vaya controlando el problema. Y esto da lugar, pues cuando nosotros controlamos que ese paciente, ese niño que es vomitador o que tiene un reflujo gastroesofágico, se lo controla con su tratamiento, ese niño va a disminuir estos síntomas y va a recuperar su peso y su talla que la estaba perdiendo por justamente vomitar, eliminar sus alimentos y que no se absorban y no dan lugar a una buena alimentación, a una buena nutrición. ¿Cuándo se complica?
se complican cuando empiezan a haber neumonías frecuentes, porque en los niños hemos dicho que las neumonías son la primera causa de muerte en menores de 5 años. Y un paciente, un niño que está recurrentemente haciendo neumonías, cualquier rato va a llegar a una neumonía muy grave que va a colapsar sus pulmones o puede también dar lugar a un cuadro séptico y esto puede generar un problema que puede producir incluso la muerte. Entonces, como vemos, pues, de un cuadro gastrointestinal, que inicialmente en la niñez es fisiológico, que es benigno, podemos llegar a un problema respiratorio que incluso puede producir la muerte. Y en el adulto, pues hay que tener mucho cuidado con los excesos que indicábamos de beber exageradamente, del fumar, del exceso de tabaco, del exceso del café, de las comidas muy copiosas y condimentadas en las noches, evitar todo esto para que este problema del reflujo gastroesofágico no se presente. Ya digo, pues que en el adulto en muchas ocasiones se ha confundido hasta con un infarto de miocardio, porque el dolor es justamente atrás del esternón, atrás justamente al lado de la zona cardíaca, y el dolor es tan intenso, tan fuerte, tan urente, es como una quemazón, que en muchas ocasiones el paciente se confunde con un problema de corazón y puede también llegar a ocurrir de que pronto lo va a desubicar al profesional y pues va a irse por otro lado. Pero aquí pues vienen los exámenes complementarios, se hace un electrocardiograma y vamos a ver que no pasa nada de eso. Y ese paciente pues tiene que ir a un gastroenterólogo para que se haga su endoscopía y su tratamiento necesario para que primero se subsane el problema y en segundo lugar que se eviten las complicaciones. Esto como recomendaciones para evitar las complicaciones. Así es, esa es la manera de evitar las complicaciones, tener siempre en mente que un niño que es vomitador y que no gana peso, puede tratarse de un reflujo gastroesofágico. Sí, y si ese niño vomitador tiene problemas respiratorios frecuentes, lo más probable es que trate de un reflujo gastroesofágico. Eso le iba a decir, si observo todos estos síntomas que usted ha presentado, hay que visitar al Claro, no nos podemos quedar con nuestro paciente en casa, tenemos que llevarlo al médico para que haga primero el diagnóstico. Yo indicaba que hay un examen que es la pH-metría, es decir, controlar durante 24 horas el pH del esófago del estómago, o también hay un examen que se introduce un medio de contraste, generalmente es el bario, se introduce hacia el estómago y vamos a hacer placas y vamos a observar la presencia de este bario que debería estar en el estómago porque es pesado, lo vamos a ver a nivel del esófago, o sea, al producirse el reflujo, ese bario, ese contraste va a ascender y lo vamos a observar en sitios donde no debería estar. Entonces, con eso hacemos el diagnóstico y procedemos al tratamiento. Generalmente este tratamiento en el adulto lo maneja el gastroenterólogo, en los niños el pediatra o también el gastroenterólogo pediatra o gastroenterólogo de niños también cuando las cosas van evolucionando, y también cuando hay un problema de tipo respiratorio también tiene que ver un manejo del neumólogo. Entonces, como vemos, indicábamos que de un problema digestivo podemos llegar a un problema respiratorio muy serio que puede producir muchas complicaciones.